Hola amigos, hoy quisiera compartir con vosotros este audio de Quirón en la tercera casa. La casa 3 de la carta natal está referida sobre todo a los temas de comunicación, a cómo nos expresamos, al entorno en el que vivimos y, cómo no, también a los estudios y al conocimiento. Me gustaría empezar con Quirón, cómo se puede, las personas cómo pueden sentirse en su infancia cuando nacen con Quirón en casa 3. Quirón sabemos que es la herida, es el sanador no sanado. Quirón es esa herida emocional, ese rechazo, esa separación que desde ya pequeño podemos sentir. Y cómo en nuestra infancia, posiblemente la persona con Quirón, no todos, pero muchos de las personas con Quirón, en casa 3, pueden tener problemas de comunicación. Puede haber niños que a la hora de expresarse, pues tienen problemas a la hora de hablar. Hay niños que pueden empezar a hablar un poco más tarde o problemas en algunas de las palabras como la R. He visto que me comentaban algunos padres que tenían un hijo con Quirón en casa 3 y que había tenido problemas en su infancia a la hora de adaptarse a un idioma o a la hora de expresarse a través del idioma. Ten en cuenta que un niño con Quirón en casa 3, lo primero que va a experimentar es a Quirón en la comunicación. O sea, puede que el niño o la niña pueda vivir circunstancias en las que ha sentido que no puede hablar o las circunstancias vividas en su entorno familiar no le permitían expresarse o no solo a la hora de hablar, sino moverse, problemas de movilidad, por padres demasiado protectores, o él no sentía que pudiera decir algo que realmente fuera importante o no sentía que no podía expresarse libremente. Puede haber muchas consecuencias en los niños que nacen con Quirón y las niñas, por supuesto, que nacen con Quirón, alguna circunstancia que tenga que ver con el habla, con la comunicación o con la expresión de sus sentimientos, la expresión de su inocencia. También podemos ver como la casa 3 es la casa de los hermanos. Pueden haber también dificultades con alguno de los hermanos, alguna sensación de separación, de herida emocional que se genera por el que es lo más tradicional, lo que la, la astrología tradicional eh, suele decir es que Quirón en casa 3 da problemas con los hermanos o tiene problemas con los hermanos. Yo creo que si tiene hermanos puede haber alguna circunstancia que le haya generado un dolor, le haya generado un problema emocional o se haya sentido rechazado o separado por causa o por alguna dificultad con alguno de los hermanos. Ten en cuenta que también al ser la casa del entorno, el niño puede haber vivido en sus primeros años, pues os pongo un ejemplo. Había una familia que se mudó a otro sitio, a otra comarca, y el niño lo vivió como un elemento de separación, como un elemento que había perdido sus amigos, sus compañeros, había cambiado de colegio y vivió el entorno, como lo vivió como una herida. Se complicó y fueron a otra comarca en el que tampoco hablaban el idioma. O sea, tuvo que volver a empezar a aprender un idioma y eso le generó un profundo desazón y un profundo sentimiento de inadecuación. No digo que siempre sea así, pero son pequeños ejemplos que nos podemos tener en cuenta a la hora de los niños que pueden nacer con Quirón en la casa 3. Mercurio, bajo mi personal interpretación, es la inocencia, es la ingenuidad, es el niño. Yo puedo pensar que las personas con Quirón en casa 3 pueden haberse sentido heridos en su inocencia. Pueden ser personas que fueron muy ingenuas y esa ingenuidad les trajo rechazo, les trajo separación. Muchas veces cuando uno es niño no sabe cuándo debe decir las cosas, no sabe cuándo debe callar y no sabe cuándo es bueno expresar algunas cosas. Posiblemente en su ingenuidad el niño con Quirón en casa 3 o la niña con Quirón en casa 3 haya padecido
alguna especie de herida emocional o rechazo o separación con respecto a sus progenitores o con respecto a las personas que había en su entorno. Y eso hace que el niño viva esa ingenuidad como una herida, como, claro, cuando uno va creciendo sabe lo que debe decir, pero en los momentos en que somos críos o en que somos pequeños, pues realmente no tenemos claro o no sabemos qué puede herir a alguien o qué puede estar, qué frase puede estar fuera de contexto, que es lo típico que los padres nos dicen, eso no se dice, cállate, eso no ha lugar, no es el momento, y posiblemente el niño haya visto esa ingenuidad, esa inocencia usurpada o posiblemente en la expresión, por ejemplo, por supuesto, de sus pensamientos o de su comunicación, se haya visto dotado de posiblemente coartación a través de expresar realmente y libremente lo que piensa, lo que siente y lo que posiblemente en ese momento quería expresar. Puedes también ser una persona con Quirón en casa 3, puede ser tener un sentimiento de no sentirse comprendido, de no sentir que lo entienden. Hay algo dentro de él que no se siente comprendido, no se siente entendido, no siente que posiblemente las personas de su alrededor entiendan lo que quiere expresar. Hay ya un sentimiento muy fuerte en algunos, no en todos, de que no termina de haber un feedback correcto en lo que él quiere decir y en lo que las personas comprenden sobre todo lo que él ha expresado, ¿no? También puede dar, con las personas con Quirón en casa 3, puede darnos un individuo que, que quiere concretar en algo plausible, entendible, el conocimiento superior, o sea, el conocimiento que no se puede tocar. Ahí entraría, por ejemplo, Freud, pero quisiera entenderlo como el eje 3-9, que es un eje de conocimiento, de estudios y de conocimiento superior, de creencias, pues que el individuo en casa 3 siente que debe concretar esa información para poder entenderla, para poder comprenderla y poder transmitirla a todo aquel bueno, que quiera saberlo. Ahí conozco profesores que tienen Quirón en casa 3 y han dedicado su vida a la investigación y a la expresión de la cultura o de la educación. Y es interesante cómo han estudiado a través de un sentimiento de no sentir que comprenden realmente, que no se sienten comprendidos o que sienten que no son totalmente suficientes para comprender lo que ocurre o las circunstancias o los estudios y estudian una carrera para poder expresar o para poder compartir más concretamente esos estudios se convierten en grandes profesionales a la hora de expresar o compartir su conocimiento. Pues estoy hablando de profesores, de coach, estoy hablando de personas que pueden con el habla curar, son personas que tienen el don de la palabra y pueden expresar realmente con gran concreción y con una gran sabiduría temas que son complicados de expresar. Ya en este caso lo hacía, por ejemplo, Freud, que supo concretar toda una información del inconsciente para poder entender un poquito mejor la mente. Puede ser que esto también sea muy relevante para algunos individuos con Quirón en casa 3, que tengan un pequeño complejo de su infancia de pensar que no saben lo suficiente. Puede ser que a través de los estudios pues hayan vivido en la escuela o en la universidad. Casi siempre son en los primeros años de su vida, en los 10 primeros años de su vida, pues posiblemente vivan la experiencia de que no saben lo suficiente, que no son capaces de asumir la información, no llegan a pensar que tienen complejos de ser tontos, ¿no? No es el caso, pero sí que necesitan, que tienen en su mente que no son lo suficientemente inteligentes para poder concretar toda esa información. Hay mucha información en su entorno y eso puede haberle generado mucha información que necesitan concretar y eso puede haberle generado un condicionamiento
Posiblemente también cuando pequeños algunos de los padres, como no era tan rápido a la hora de asumir todo ese conocimiento, pues tuvieran las típicas frases como es que eres tonto, es que no sabes, es que eres lento, pareces una tortuga, cosas como esas que los padres a veces no tenemos delicadeza y le decimos a los hijos, la persona con Quirón en casa 3 pues puede haberse percibido como una persona que no sabe lo suficiente. Y es por eso que muchas veces pues, se convierte en un gran comunicador, se convierte en un gran estudiante, porque necesita dentro de sí curar una herida emocional que, que no existe, pero que está dentro de él o de ella y que necesita apaciguar a través de asumir que puede adquirir cualquier conocimiento y expresarlo al mundo de una manera impresionante. Pues esto ha sido todo de Quirón en Casa 3, espero que os haya gustado y queridos amigos de Quirón, un fuerte abrazo y que la fuerza de la comprensión os acompañe.